Hola, buenas tardes a todos. Espero que estéis bien. Y hoy quisiera hablaros de un pasaje bien conocido, que es el de la sanación del siervo del centurión. Dice así en Lucas 7, versículos del 1 al 10, dice: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús entró en Cafarnaúm. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Se nos presenta una situación límite. Lo más difícil esta situación era difícil, quiero decir, y el siervo del centurión estaba enfermo y, para colmo, a punto de morir. Pero vemos aquí a un centurión fuera de lo normal. Se esperaba que un centurión fuese un hombre duro, sin sentimientos, pero se nos dice que quería mucho a su siervo, y ya que ya, para colmo, los siervos eran además esclavos. Se esperaba que no quisiera a nadie un centurión, y más a un esclavo. Para colmo, se nos presenta a este hombre, al centurión, para romper todos los esquemas, como un hombre compasivo. Dice que el centurión, cuando oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, es decir, a los líderes religiosos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Le envió ancianos de los judíos, es decir, religiosos, como dijimos antes. Podemos pensar que lo hizo por darse importancia, mandar a los ancianos de los judíos, pero fijémonos en la expresión que dice más adelante: no soy digno de que entres en mi casa. Les envió, pero también con ruego. Estaba Palestina bajo el dominio romano en aquel momento, y el centurión pudo haber exigido que Jesús viniera en vez de rogarle, lo cual indica que era un hombre, como dijimos antes, un hombre que no se daba la importancia que realmente tenía. Y dice que aquellos ancianos vinieron a Jesús y le rogaron diciéndole: es digno de que le concedas esto. Parte de los ancianos creían en Jesús. Vemos aquí cómo se acercan a él, sino por qué se acercan para pedirle oración de parte del centurión, y le rogaron que le concediera las peticiones de aquel centurión. Los judíos, por lo tanto, los líderes religiosos en este caso,
daban buen testimonio del centurión. También le querían a aquel centurión, si no, no hubieran ido a junto de Jesús, ni le hubieran dicho que era digno de que le concediese la petición, puesto que les había, como dice en el versículo 5, amado a su nación y edificado una sinagoga. Querían a aquel centurión. Si tú siembras amor y buenas cosas, eso es lo que vas a cosechar. En aquel momento el centurión sembró cosas en el pueblo de Dios que cosecharon en un aprecio por parte de aquellos líderes religiosos y yo creo que todo el pueblo debía amarlo. El centurión era un hombre, por otro lado, que servía al pueblo de Israel. Hacía buenas obras, como dice aquí, les construyó una sinagoga, y en cierta forma me recuerda a Cornelio, el centurión también que sale en Hechos de los Apóstoles. Eran, por lo tanto, personas especiales, dado que los centuriones eran hombres muy, muy duros y difíciles, ¿no? Como militares que eran y como pues personas acostumbradas a ver escenas muy fuertes en la guerra y más en aquellos tiempos que la crueldad era terrible. Y dice que Jesús fue con aquellos ancianos de los judíos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión, como vemos, tenía amigos, era por lo tanto un hombre amigable. El centurión, por otro lado, era una persona humilde. Se nota que no lo hacía para quedar bien, sino de corazón. No soy digno de que entres bajo mi techo. Estaban manifestando, por un lado, la santidad de Jesús frente a sí mismo, que se consideraba un pecador. Y Jesús vemos aquí como tiene una actitud de servicio. Pudo haber dicho: bueno, yo soy Dios, que venga él aquí, pero no, fue rápido y fue en una actitud de servicio, y cuando hay una actitud de servicio, efectivamente pasa así, ¿no? Que el que sirve suele ser rápido en hacerlo y no se hace el remolón, no espera, no tarda tiempo en hacerlo, sino que lo hace inmediatamente. Dice: porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, dice el centurión, y mi siervo será sano. El centurión ni siquiera se consideraba digno de que Jesús entrara en su casa. Estaba, por un lado, como dijimos, manifestando que era un pecador, pero también estaba manifestando el poder de Dios para sanar. Al mismo tiempo, con todas estas cosas que decía, también estaba manifestando la fe que él tenía en Jesús. Jesús, tú puedes sanar a distancia, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Este hombre, el centurión, le atribuía a Jesús autoridad. Veía Jesús, en Jesús la autoridad de Dios, que Jesús tenía poder para obrar el milagro que tenía que producirse con la sanación de su siervo. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe.
¿Por qué se maravilló Jesús? Si él era Dios, ¿por qué se maravillaba? Dios no se maravilla de nada, no se asombra por nada, porque él lo sabe todo. Yo creo que es una forma en que la Escritura dice que aquel siervo, aquel centurión, perdón, era un ejemplo de fe, un ejemplo para el pueblo de Israel que no tenía en aquel momento tanta fe como este hombre. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El resultado que se produjo como consecuencia de la fe del centurión fue que aquel siervo fue sanado y aquel siervo también cayó en buenas manos, porque cayó en las manos de Dios. En las manos de Dios que tuvo misericordia de él, en las manos de Dios poniendo en su camino a otras buenas manos que eran las del centurión. Y al estar con Jesús, efectivamente estamos en buenas manos, unas manos de misericordia, unas manos de restauración y de perdón. Como conclusión vemos que por parte del centurión, el centurión era un hombre compasivo, un hombre que no lo hizo esto que hizo por darse importancia, por otra parte daban buen testimonio de él. Era un hombre amigable, pues tenía amigos. Era también una persona humilde, no soy digno de que entres en mi casa. Y le atribuía a Jesús la autoridad de Dios y el poder para sanar. Y por parte de Jesús vemos cómo él se maravilla de que aquel hombre tuviese esa fe. Cómo Dios se maravilla de que hoy en día haya personas que tengan fe, porque no es normal. Lo normal es que estamos en un mundo que no tiene fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, decía Jesús, hallará fe. La sanidad, por otra parte, por parte de Jesús, su actitud de servicio pronto, nos admira y nos hace estar, o sea, que sea para nosotros un ejemplo. Y por último, como la fe produjo sanidad, Jesús obró sanidad por su parte en el siervo del centurión. Y nada más, quería dejar esta reflexión con vosotros y esperando que os sirva de edificación y podáis sacarle provecho para la gloria de Dios y para la fe. Un saludo a todos. Hasta luego.